Es el maltrato, no solo físico, sino también tipo verbal. Y como trata, sí, el maltrato hacia otra persona o uno mismo. Es mucho la violencia, pero más que nada es una expresión natural del ser humano supongo por algunas faltas de su propia experiencia. Es mucho más amplio que eso, ¿no? Obviamente, pero reducido a un aspecto general. Si querés, es una falta de la persona de mucha experiencia en su vida. Como un estadio en el aprendizaje. Sí, tiene que ver, sí. Infligir daño, ya sea moral, físico, psicológico, a otra persona contra su voluntad. Impresionante. Esta gente leyó el diccionario humanista. La violencia es abusar de uno por cómo es y golpear al otro, insultarlo, discriminarlo por cómo es. El daño de la sociedad actualmente, hoy siempre, desde siempre tocamos el daño, estamos ahí y que no lo queremos ver porque nadie sabe, o sea, nadie violencia, guerra en tal lugar, nadie piensa, nadie le importa si el otro estruja al otro, si mataron a uno acá, si murió ya está, uno menos, o sea, no pensamos que es violencia, o sea, nadie sabe qué es esa palabra como tal. La violencia es una especie, para mí, o sea, es como una agresión hacia el otro, puede ser, o sea, verbal como física, y por ahí yo creo que lo que uno primero piensa cuando le dicen violencia es más que nada una agresión física. Pero me parece que hay muchas cosas más allá de la agresión física que tienen que ver con la violencia en sí. No sé, hay cosas por ahí muy simples que pasamos de alto, más en esta sociedad que vivimos hoy, que son violencia en pequeños rasgos, pero que no dejan de serlo, ¿sí? Una contestada, o un empujón, o lo que sea. Pero hoy en día me parece que como que la gente está quizás sobrepasada de tantas cosas que es la primero que atinás ante el otro. La violencia en sus múltiples manifestaciones es la característica principal del sistema social actual. De la situación de violencia deriva todo conflicto individual y social. Cuando hablamos de violencia, no nos referimos solamente a su expresión más grosera, que reconocemos en la violencia física y que reconocemos en la guerra, la tortura, el atentado, el asesinato, la agresión delictiva y el castigo corporal. También existe una violencia económica reflejada en la explotación, la desocupación, la subocupación, la concentración de la riqueza y la especulación financiera. También existe una violencia racial, conocida como discriminación, segregación y xenofobia. También existe una violencia religiosa, conocida como fanatismo e intolerancia. La violencia crece también en las relaciones familiares, en el barrio, en los lugares de estudio, de trabajo. También hay violencia cuando se discrimina a la mujer y al joven, limitando su participación social. Crece la violencia psicológica, interna y personal, reflejada en la incomunicación, el aislamiento, la resignación y el sinsentido. En este contexto social, los individuos y los grupos sociales, sometidos a inhumanas presiones psicológicas, de explotación, discriminación e intolerancia, tienden a responder mecánicamente de manera violenta, aumentando una espiral de violencia en crecimiento. La sociedad crece desproporcionadamente en las enfermedades mentales.
el suicidio, la marginación y el aislamiento, como expresiones y síntomas de una violencia y un sufrimiento interno en el que los individuos, los grupos sociales, no encuentran respuestas superadoras a sus problemas. La violencia no solo se ha instalado en los espacios de poder y decisión social, sino también en el interior de cada individuo, en las relaciones personales y en los diversos grupos sociales, independientemente de su condición cultural o económica. La violencia es la expresión personal y social de un sistema de vida inhumano. Es la expresión de una dirección de vida contradictoria. Es, en síntesis, la manifestación de una cultura materialista en decadencia, que necesita ser transformada. Pero también, simultáneamente, al crecimiento de las diferentes formas de violencia, comienzan a tomar fuerza en la sociedad nuevas respuestas superadoras basadas en los valores de la paz, la solidaridad y la no violencia, como signos de una nueva cultura en gestación. Psicológica, moral, física, verbal. Pegar, empujar, herir. Eso. La existencia humana se desarrolla entre contradicciones que ponen en lo social y lo personal las condiciones históricas. La contradicción tiene su correlato personal en el registro del sufrimiento. Por ello, frente a las condiciones sociales de contradicción, el ser humano individual identifica su sufrimiento con el de los conjuntos sometidos a las mismas condiciones. La contradicción social es producto de la violencia. La apropiación del todo social por una parte del mismo es violencia, y esa violencia está en la base de la contradicción y el sufrimiento. La violencia se manifiesta como despojo de la intencionalidad del otro y, por cierto, de su libertad, como acción de sumergir al ser humano o a los conjuntos humanos en el mundo de la naturaleza. Las distintas formas de violencia son expresiones de la negación de lo humano en el otro. En el campo de las relaciones interpersonales, la objetivación del otro, la negación o apropiación de todos o algunos aspectos de su intencionalidad es factor de sufrimiento. En todos los casos hay opresores y oprimidos, discriminadores y discriminados. El sufrimiento personal y social debe ser superado por la modificación de los factores de apropiación ilegal y violenta que han instalado la contradicción en el mundo. Esta lucha por la superación del sufrimiento da continuidad al proceso histórico y sentido al ser humano, ya que afirma su intencionalidad negada por otros. La lucha por la humanización del mundo se acumula y desarrolla en sus resultados como progreso. Pero el hecho de que las sociedades no se encuentren en un mismo esquema y proceso de desarrollo, sino en vías diferentes de progreso, hace que las condiciones de liberación estén siempre a la mano y no en un lejano futuro en el que se den supuestas condiciones objetivas. No sé si vivo una situación importante, pero yo qué sé, como que vivimos en constante violencia, tipo un auto frena rápido y el otro lo primero que haces en vez de decirle tipo, tené cuidado, a las puteadas tratando de que, no sé qué conseguís, pero lo puteas igual. O a ver si está bien el otro o no, ¿no? Claro, obvio. ¿Pasó algo? No. Lo primero que haces es como descargar. Y la verdad que sí, se vive. Creo que es algo que todavía como seres humanos tenemos que aprender, falta mucho. Pero sí se vive cotidianamente. Eso. Está porque estamos muy saturados y de pronto uno, digamos, si no seríamos todos yo y Zen y bueno, estaría todo fabuloso, todo amor y paz, pero la verdad que en otra escala de valor estaría, claro. Estamos tan saturados que de pronto uno explota y no sabe ni cómo pasó y sucede. Eso es evidente, se ve todos los días en la calle, es así. En mi país, Colombia es un país re violento, ¿sí? Y de hecho mis abuelos por parte de mi mamá fueron víctimas desplazados, o sea, tenían sus tierras y los sacaron de sus tierras. O sea, mis abuelos perdieron todo por la violencia, ¿sí? Entonces,
Colombia es un diario vivir y en todo el mundo, ¿no? Una página de diario. Y hay mucha discriminación hoy en día, o sea, en cuanto a que si no sos de una forma u otra, te discriminan y eso tarde o temprano te hace mal psicológico o mentalmente, te hace muy mal. O también hoy en día los chicos se pelean por nada y se lastiman por nada. Pensar dos veces antes de hacer algo. Porque primero tenés, tipo, si te gustaría que te lo hagan o no. Tiene que ver con eso, ¿viste? Con el aprendizaje de uno mismo. En aprender en ese momento cuando uno explota, por ejemplo, y poder ser consciente de ese acto y volver un poquito para atrás, verse para adentro y después actuar en consecuencia, siendo honesto. Claro, sincero con uno mismo. Claro. O después hacia afuera todo surge, pero más que nada es como, ¿no? Verse un poco uno, un preparado, qué es lo que hace, cómo interactúa con el medio, con la gente, con los hijos, con su mujer, con la familia, con todo, hasta con los objetos materiales. Sí, sí. Es como una actitud que hay que tomar. Y lo contrario, el respetar al otro, el no tratar de agredirlo ni hacerle sentirse mal consigo mismo. O sea, vivir en armonía. Claro. Más fácil, no es digamos. No es muy lo que debería ser y no es. Claro. Tratar bien a la persona, hablarle con respeto, tenerle espacio personal. Ajá, ajá. Eso. No existe. El amor, carajo. El contrario. El contrario a la violencia. ¿Conoces? ¿Qué significa la no violencia? Claro, no violencia, claro. La armonía. Sí, obvio, pero me lo está preguntando a mí. Sí, si vamos a un diccionario, tal vez te diga que sí, no existe la palabra compuesta. Me callo, si viste que me violentó. No, pero me para violentó. mí no existe. Yo no conozco el término no violencia. Vos eres violencia de que miras a una persona mal, eso es violencia, pero para mí. O sea, como, ya, no te estoy tocando, pero con mi mirada ya te estoy ofendiendo, entonces no la conoces. La amabilidad, la humildad, la integridad. Una mínima buena acción, no sé, dejar pasar a alguien que suba al bondi o en el tren
esas cosas son las, claro, esas cosas para mí son la no violencia. Como ver al otro no como una cosa, sino como un ser humano. Sí, obvio, y que está al lado. Y a uno mismo. Sí. La violencia no es parte integral de una supuesta naturaleza inmutable en el ser humano, sino un estadio en su desarrollo personal y social. La violencia puede ser superada mediante un trabajo de campo intencional y simultáneo en el campo social y personal. A esto aspiran y por ello trabajan los miembros de la comunidad para el desarrollo humano. No es posible ni deseable superar la violencia personal y social con una metodología violenta. La violencia es congénita a un sistema deshumanizante y su metodología de acción genera más violencia. Solo la no violencia es ajena al sistema violento y ella es la única salida posible, deseable y digna del ser humano. Accionar a partir de la metodología de la no violencia es habilitar el cambio positivo en la sociedad y en los individuos. La metodología de la no violencia tiene raíces muy antiguas en distintas filosofías, religiones, códigos éticos, sistemas legales. Esto ha generado incontables antecedentes de conductas y de lucha no violenta en individuos, grupos y personalidades. Ya en tiempos más recientes destacamos los ejemplos de Mahatma Gandhi y de Martin Luther King. En la actualidad tenemos la expresión más acabada en el pensamiento de Silo y su obra social. La no violencia implica un rechazo de toda forma de violencia y una acción coherente contra el rechazo, que tienda a transformar las condiciones de violencia existentes. Es inevitable que la crisis general del sistema esté acompañada por el fortalecimiento de movimientos a favor de la paz y la no violencia, de tal forma que a partir de la presión social, estos comiencen a determinar la orientación de los poderes establecidos y los conjuntos en dirección opuesta a la que hoy llevan. En cuanto a la participación en tal corriente, hay dos actividades a tener en cuenta: esclarecerse y ayudar a esclarecer a otros sobre los problemas y al mismo tiempo movilizar al medio en que uno vive en la dirección de la paz y de la no violencia. Las acciones ejemplares no violentas son aquellas que, más allá de su éxito o aparente fracaso, inspiran e incentivan nuevas acciones, crean conciencia y dan referencia de comportamiento ético ante la violencia. Seguramente los nuevos tiempos impondrán nuevas condiciones a la lucha no violenta y esto dará lugar a nuevas formas que aumenten su creatividad y eficacia. Sí, o sea, empezando por uno, o sea, no puedes decir de la nada, bueno, todos tenemos que ser menos violentos. Para mí, como si cada uno trata el grano de arena, no sé cómo se dice, y empezar a tratar mejor de tu persona, y si todos hacen eso ya son más. Y de esa manera podrías al menos hacerlo menos. Ya de por sí tendríamos que cambiar el estereotipo de persona y aceptarnos a todos como somos. Eso también viene también como de parte personal. Porque una cosa es que la sociedad te acepte como sos y otra cosa es que vos mismo te aceptes como sos. Claro. Primero tenés que aceptarte vos y después tenés que hacer que la sociedad te acepte. Y ya de por sí hay mucha gente con autoestima bajo o que se siente mal consigo mismo. Entonces, si vos esperás que el resto te respete, tenés que respetarte a vos mismo. Si no, no tiene sentido. Y hablar, conversar del tema. Tranquila. Conversar del tema. Y tratar de solucionarlo con palabras. También con acciones, pero no violentas. Es muy duro, es difícil, creo que no es imposible, pero es difícil, porque tendría que o sea, es como agarrar a cada ser humano, Sí. algo personal, mira, esto pasa, esto está mal, la violencia es todo esto, pero es que nadie se va a poner a explicarle a todo el mundo que es como tal, ¿sí? No sé, por medio de un video, pero que la gente no va a ver porque está pensando en fútbol, está pensando en miles de estupideces que nada que ver. Para mí todo empieza por uno. Es despertarte y decir, bueno, che, vamos a ponerle un poco de onda y... O sea, empezar por vos y decir, che, bueno, no, bien, o sea, nada de agresión al otro. O sea, empieza ya desde la agresión al otro. Y por ahí eso contagia al otro, ¿entendés? Pero es
cambiaría nada. Sí, cambiaría todo. Sí, todos cambiamos un poco eso. Entonces también es como que implica uno saber cómo está uno, porque una vez también está tan acelerado que ni sabe cómo está Por uno. eso, depende de uno, de decir, che, bancala, ya está. Y eso te hace al otro que por ahí, no sé, vino y sin querer te empujó, ya te cambia la cosa, ahora está todo bien. Es simple. El problema de las diferentes formas de violencia existe y reside en aplicar la metodología de la no violencia activa. La no violencia es una metodología de acción que impulsa una profunda transformación individual y social. Es una fuerza capaz de modificar la dirección violenta e inhumana de los acontecimientos actuales. La no violencia promueve una nueva actitud interna y externa frente a la vida que tiene como herramientas principales el rechazo y el vacío a las diferentes formas de discriminación y violencia, la no colaboración con las prácticas violentas, la denuncia de todos los hechos de discriminación y violencia, la desobediencia civil frente a la violencia institucionalizada, la organización y movilización social voluntaria y solidaria, el desarrollo de las virtudes personales y de las mejores y más profundas aspiraciones humanas. ¿Cuál es la forma de actuar y los parámetros precisos que definen a esta metodología de acción en la forma de actuar personal y social? Un trato personal basado en la siguiente regla de conducta básica: trata a los demás como quieres ser tratado. Una conducta interna y externa basada en la coherencia. Actúo sobre la base de aquello que pienso y siento que es lo mejor para mi vida y la de aquellos que me rodean. Rechazo, denuncio y hago vacío a las diferentes formas de violencia que se expresan a mi alrededor. ¿Cuáles son los indicadores personales y sociales que demuestran la bondad y eficacia de esta conducta? El crecimiento de la felicidad y la libertad en aquellos que ejercitan esta conducta y en su medio de relación inmediata. La disminución o el retroceso de los factores que generan sufrimiento personal y violencia social. La transformación de la democracia formal en una democracia real. Una sociedad más justa, donde haya igualdad de oportunidades y donde se valore y respete la diversidad. La metodología de la no violencia, según se desprende del humanismo universalista, toma en cuenta tres aspectos fundamentales. En primer lugar, surge de la profunda interioridad y necesidad del ser humano, y no como la simple especulación en busca de un resultado. En segundo lugar, su aplicación rechaza por principio cualquier desvío que pudiera convertir esta acción en violenta o en cómplice de la misma. En tercer lugar, la acción no violenta se inspira en un propósito mayor, la superación de las condiciones que generan sufrimiento humano. La no violencia contiene entonces un profundo contenido espiritual, entendiendo a este como aquel valor que conecta la acción social y personal con las más profundas y valiosas intenciones y aspiraciones humanas. Espiritualidad y no violencia son conceptos que al querer separarlos pierden su profundo significado transformador. Los miembros de la Comunidad para el Desarrollo Humano se fortalecen a través de trabajo interno, dotando su acción en el mundo con un sentido social y personal que aspira a ser coherente. Así, trabajando por la libertad y felicidad de otros y de sí mismo, se amplía, da fundamento y referencia a la dirección de vida elegida.
para mí es el maltrato, no solo físico, sino también tipo verbal. Y como sí, el maltrato hacia otra persona o uno mismo. Es mucho la violencia, pero más que nada es una expresión natural del ser humano supongo por algunas faltas de su propia experiencia. Es mucho más amplio que eso, ¿no? Obviamente, pero reducido a un aspecto general, si querés, es una falta de la persona de mucha experiencia en Es su como vida. un estadio en el aprendizaje. Sí, tiene que ver, sí. Primero piensa cuando le dicen violencia, es más que nada una agresión física. Pero me parece que hay muchas cosas más allá de la agresión física que tienen que ver con la violencia en sí. No sé, hay cosas por ahí muy simples que pasamos de alto, más en esta sociedad que vivimos hoy, que son violencia en pequeños rasgos, pero que no dejan de serlo. No sé, una contestada o un empujón o lo que sea. Infligir daño, ya sea moral, físico, psicológico, a otra persona contra su voluntad. Impresionante. Esta gente leyó el diccionario humanista. La violencia es abusar de uno por cómo es y golpear al otro, insultarlo, discriminarlo por cómo es. El daño de la sociedad actualmente, hoy siempre, desde siempre tocamos el daño, estamos ahí. Y que no lo queremos ver porque nadie sabe, o sea, nadie violencia, que de rato en tal lugar nadie piensa, nadie le importa si lo trastroja al otro, si mataron a uno acá, si murió, ya está, uno menos. O sea, no pensamos que es violencia, o sea, nadie sabe qué es esa palabra como tal. La violencia es una especie, para mí, o sea, es como una agresión hacia el otro, puede ser, o sea, verbal como física, y por ahí yo creo que lo que uno